Vamos a compartir dos puntos en la agenda, como les comentaba, ¿no? Vamos a compartir primero lo que es el cáncer, ¿bien? Vamos a hablar sobre los tipos de cáncer, sobre todo los que más afectan acá en el Perú. Y a partir de ello vamos a poder nosotros dirigirnos a saber y a conocer qué es la psiconcología y el rol. Bien, por eso es que acá tengo la agenda, ¿no? La agenda de hoy, datos sobre el cáncer en el mundo y en el Perú, pero también vamos a hablar sobre, y ese segundo punto será lo más importante, la psiconcología y el rol del psicólogo dentro de una unidad oncológica. Muy bien, esto como introducción. Hay que resaltar o hay que mencionar, bien, que en general no es posible saber con exactitud por qué una persona puede padecer cáncer y por qué otra no. Si bien es cierto, hay mucha investigación, tanto la ciencia, la tecnología han avanzado, pero aún hay una brecha grande que cubrir en cuanto a investigación, y podemos decir, pues, ¿no?, de que es una enfermedad que aún no se conoce al 100% su etiología. Bien, pero la investigación en estos últimos 20, 30, 40 años, ¿bien?, ha indicado que hay ciertos factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de una persona de padecer cáncer. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto, aún no sabemos al 100% por qué una persona tiene cáncer o no, pero sí en los últimos años la investigación ha determinado que existen factores de riesgo que van a aumentar la posibilidad de que aparezca el cáncer en la persona. ¿Eh? Pero así como hay factores de riesgo, también evidentemente hay factores protectores que van a minimizar esa aparición de lo que sería la enfermedad del cáncer. ¿Eh? Y estos serían estos factores de protección que deberíamos de postular y que en este caso sería importante poder seguir como la práctica de un estilo de vida saludable, que pese a que es saludable, termina costando muchísimo más a la persona en poder adaptarse a este estilo de vida, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo, y esto como introducción a lo que vamos a exponer en este momento, se incluyen muchos de ellos como la exposición a productos químicos u otras sustancias, por ejemplo, ¿no? Que este es un factor de importancia, ¿no? La exposición, por ejemplo, a los rayos ultravioletas, a la exposición al sol de una manera constante, permanente, ¿no? También lo que tiene que ver con nuestra alimentación, ¿no? Alta en sodio, alta en grasas saturadas, alta en azúcares, ¿no? Lo cual va generando la aparición de ciertas enfermedades, la vulnerabilidad de nuestra salud y que esto de paso dé pie a complicaciones y enfermedades pues crónicas más complejas como por ejemplo el cáncer. El uso y abuso de lo que es el cigarrillo, ¿no?, y los componentes que tiene un cigarrillo, el uso y abuso del alcohol, que también forma parte de lo que aumenta probabilidad de aparición de diversas enfermedades y dentro de ellas también el cáncer, ¿no? Entonces, hay factores que son de riesgo, pero que también se pueden convertir en factores protectores, como por ejemplo el hecho de poder alejarme del consumo del alcohol o minimizarlo. El hecho de no fumar, que es algo que incluso la OMS lo coloca dentro de la práctica de estilo de vida saludable. El hecho de reducir el consumo de productos de alto en sodio, de alto en grasas saturadas, de alto en azúcares. Ahora tenemos la posibilidad de conocer y saber, ¿no? Hace de repente 5, 10, 15, 20 años seguíamos consumiendo los productos, pero no sabíamos de que eran productos dañinos y que lo podíamos ver a partir de la etiqueta, ¿no? Practicar un estilo de vida saludable también significa, en este caso, el hecho de poder realizar ejercicio, actividad física, ¿no? Y la actividad física no está sujeta a la inscripción a un gimnasio o a salir a correr maratones, sino incluso el propio esfuerzo físico pequeño, ¿no?, suave, nos ayuda a poder alejarnos de estas situaciones de riesgo que pudieran desencadenar en algún momento a lo que es la enfermedad del cáncer. Pero también es importante poder reconocer de que hay algunos factores que no vamos a poder evitar y controlar, como por ejemplo la edad.
Dentro de lo que es la curva de aparición del cáncer, vamos a poder nosotros notar que la curva se va haciendo hacia arriba, ¿bien? En cuanto a comienza la edad de 65, 70, 75 años, ¿no? Hay un aumento progresivo de ello. Esto implica que la edad es un factor importante para la aparición de lo que es la enfermedad del cáncer, así también como los antecedentes familiares, ¿no? Una carga que pasa de generación en generación, un cáncer de tipo hereditario, aun cuando esta sea una causa del 5 hasta 7% de los cánceres detectados, ¿no? Siendo que es una cantidad menor, ¿no? Pero hay una cantidad bastante grande que tiene que ver con la práctica de estilos de vida saludables. ¿Por qué expongo esto? Porque esto es importante poder conocerlo, ya que nuestro trabajo dentro del campo de la salud y dentro de lo que es la especialidad de la psiconcología, no solamente se restringe al trabajo con pacientes oncológicos, con la familia o acompañantes, ¿bien? O cuidadores y con los profesionales de la salud, nuestro trabajo también comienza desde la prevención de. Muy bien. Entonces, un detalle importante de por qué conocer estos factores de riesgo y también estos factores protectores, ¿no? Pero nuevamente, aun cuando se piense, y eso tiene que ver con los mitos también que hay detrás de la enfermedad del cáncer, eh, que si papá o mamá hubieran tenido cáncer, yo en definitiva lo voy a tener. Nosotros hablamos justamente que en diagnóstico del cáncer, pues hay un 5 o 7% que es explicado por el cáncer de tipo hereditario. Entonces eso es una pequeña fracción de lo que es el conglomerado de casos que llegan a ser diagnosticados, ¿no? Justamente vamos a hablar al inicio de números de estadística porque esto nos va a ayudar a entender, primero, la importancia de trabajar con pacientes oncológicos y segundo, que es lo que nos compete, del acompañamiento psico-oncológico a estos pacientes y que se extienda a la familia, a los cuidadores y también a los profesionales que trabajan con estos pacientes. Muy bien, entonces vamos a hablar como primer punto, como les digo, los datos sobre el cáncer en el mundo y en el Perú. Exponiendo un material estadístico que lo vamos a poder encontrar dentro de lo que son los expedientes del Globocan. El Globocan es la entidad que se encarga a nivel mundial de poder generar la estadística de cáncer y que en este caso viene de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Y todos los que trabajamos dentro del campo de la salud, pues trabajamos en base a lo que dicta la OMS. ¿Eh? No, todos los países, y en este caso los ministerios de salud, trabajan de esa manera, ¿no? Nosotros estamos dentro de ellos, evidentemente. Y acá se colocan un estimado de nuevos casos que se diagnosticaron hacia el 2020. ¿Bien? Y estamos hablando alrededor del mundo, teniendo en cuenta ambos sexos y todas las edades. Y vamos a ver de que cerca de 18 millones, un poquito más de 18 millones de nuevos casos aparecieron hacia el 2020. De ellos, un poco más de 2 millones, casi 2 millones y un cuarto, ¿bien? Fueron diagnósticos de cáncer de mama. También, en este caso, el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata, cáncer de estómago, el cáncer de hígado, de cérvix, de tiroides, de esófago. Aquí tenemos la relación y el pantallazo que lo vamos a poder encontrar, como les digo, pues, ¿no? En esta organización que es la Globocan, que está avalada por la OMS, ¿no? Y que a nivel mundial organiza y sintetiza lo que es la estadística de la enfermedad del cáncer. Bien, ustedes mismos pueden ingresar a la página de Globocan y ahí pueden ir viendo los estimados por países, por edades, por sexo, cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a las mujeres y a los hombres alrededor del mundo. Y en este caso nos vamos a fijar en estos datos que también arroja para el Perú. Bien, porque de esa manera también es que nosotros como profesionales de la psicología podemos ver atractivo lo que es una especialidad dentro de nuestra carrera, ya que nuestra especialidad viene por un tema de vocación o de interés, pero también evidentemente porque hay una demanda y hay oferta laboral para poder postular. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ir a presentar los números en el mundo. Y aquí me quiero detener un minuto para poder mencionarles lo que ya en la diapositiva anterior les había dicho, más de 18.000 nuevos casos se reportaron en el 2020. La tendencia
y estamos a mitad de este camino, ¿bien? Es que entre el 2020 y el 2030 hubiera un incremento de 4 millones de casos, de nuevos casos de cáncer. Quiere decir de que hacia el 2030 aproximadamente 22 millones de nuevos casos a nivel mundial se podrían estar detectando de cáncer. ¿Bien? Como vamos, correcto, es muy probable que superemos ese estimado, ¿ok? Que había hecho también la OMS. En parte, bueno, porque implica que estamos detectando el cáncer, ¿bien? Y eso significa que también hay más sensibilización sobre el tema y las personas están acudiendo más a poder sacar citas, cheques preventivos, etcétera, esperando que el diagnóstico pueda llegar en una fase temprana. Lo malo es de que siempre nosotros apuntamos a que el número decrezca, ¿no? No que crezca, ¿ok? Y también el dato de estimación, bien, de la Globocan y la OMS es de que uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres desarrollará cáncer a lo largo de su vida. Y esa es una tasa alarmante, ¿no? Por eso, nuevamente, en este trabajo no solamente va enfocado a la atención asistencial, tanto de forma pública o privada, bien, con el paciente y con la familia, sino de carácter preventivo. Yo les doy un dato, ¿no? ¿Cómo podemos practicar nosotros la prevención o ser difusores de prevención o agentes de prevención de la enfermedad del cáncer utilizando nuestras redes sociales, por ejemplo? Estamos en un mes, para los que de repente por ahí no han podido escuchar, en un mes que es justamente el mes de la lucha contra el cáncer, ¿no? Es un mes de sensibilización hacia la enfermedad del cáncer. Hemos celebrado ya hace poco, a inicios de febrero, el 4. Acá el 15 también hemos celebrado lo que es la sensibilización del cáncer infantil, ¿no? Y cada mes podemos generar la sensibilización de un tipo de cáncer, ¿no? El más famoso, porque justamente se encuentra en un primer lugar de diagnóstico, es el cáncer de mama que se celebra en octubre, ¿no? Y digo celebra porque es un mes o un día o una semana de sensibilización de este tema, ¿no? Y la sensibilización nos ayuda justamente a poder impactar más ampliamente hacia las personas. Y las redes sociales, así como cargamos una foto, la cual nos tomamos, no sé, en un café o en una reunión y tiene 20 o 50 me gustas, pues imagínate el alcance que puedo tener también al momento de generar prevención y difusión de material preventivo hacia lo que es el cáncer, ¿no? Acá surge una primera pregunta. Todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, tenemos una ligazón a lo que es el campo de la salud. Y mi primera pregunta sería, ¿cuántos de ustedes el año pasado se realizaron el chequeo preventivo, ¿no? Es decir, pasaron por diversas especialidades para poder verificar que su salud esté ok, esté todo en orden, ¿no? Esa sería una primera pregunta, si es que trabajo dentro del ámbito de la salud. Yo, por ejemplo, lo realizo, ¿no? Lo realizo. Eh, Ustedes espero que también, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, no solamente por un tema de edad, ¿no? Ah, Eduardo, lo que pasa es de que tú, pues tienes 39 actualmente, ya vas a cumplir 40, ya necesitas pasar, ¿no? El cáncer no discrimina edad y las enfermedades tampoco lo hacen, ni credo, ni sexo, ni estatus socioeconómico, ¿no? Ni cultura, ni cosmovisión, ni la forma que tienes tú de ver el mundo. Las enfermedades no discriminan. Y dentro de la enfermedad del cáncer, lamentablemente, comienza a generar síntomas en el paciente cuando es una enfermedad que ya ha avanzado. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta ese detalle, es que yo les planteo esta pregunta, ¿no? Y esperando que la mayoría de ustedes haya podido pasar por una evaluación. Más aún si es que dentro de la historia familiar hay antecedentes de enfermedades médicas, ¿no? ¿Correcto? Porque eso tiene que ver con la prevención. Bien, un poco de sensibilización también podemos hacer a través de lo que es la exposición, ¿no? Segundo punto, los números claves en Perú. eh, Hacia el 2020, y era una dinámica que vamos a poder ver al 2021, 22 en adelante, los números de cáncer, de nuevos casos de cáncer en el Perú también aumentan. Más de 71.000 nuevos casos se reportaron hacia el 2020. En teoría, cerca de 34.000 casos de personas que fallecen por cáncer. En la actualidad, el cáncer está ya en un primer lugar
de muertes por enfermedades médicas, ¿no? Y por causa de muerte está hasta el segundo lugar, escalando ya a una primera posición en algunos países. Entonces, ¿por qué suelto estos datos, no? Que pueden ser crudos, que pueden ser incluso a veces hasta ay, desmoralizantes, ¿no? Porque y qué es lo que puedo hacer yo frente a ello, ¿no? Y aquí está el dato. 1 de cada 3 muertes por cáncer pudo haber sido evitado. En España, 6 de cada 10 casos de cáncer que tuvieron el final, que en este caso viene a ser la muerte, pudieron haber sido evitados si es que se detectaba a tiempo. El 60% de casos pudiera haber tenido un final distinto que la muerte. Y acá estamos hablando de un 30-35% de casos, si hubieran sido diagnosticados de manera temprana, en un chequeo preventivo, por ejemplo, y no en una etapa avanzada o final de vida, hubieran tenido un destino distinto que la muerte. Es decir, probablemente podríamos haber conocido a personas que fallecieron por cáncer y nos las podríamos haber cruzado en el camino si es que hubiera sido detectado a tiempo. Y este es un llamado de atención no solamente para la sociedad civil, sino también para lo que es el Estado y en general para todos. Y acá viene una segunda pregunta, ¿no? ¿Cuántos a su edad, dejando de lado lo que es los antecedentes médicos familiares, ha podido pasar un chequeo preventivo oncológico, ¿no? O tiene un seguro oncológico en la actualidad? Viendo la cifra, ¿no? Que va en aumento. Ahora estamos hablando de cerca de 72 a 73 mil personas que son diagnosticadas por cáncer al año, ¿no? ¿Ven? Entonces, nuevamente, ¿no? Estas preguntas las lanzo para que pueda ser un llamado de atención de uno mismo, ¿no? Y preocupación por uno mismo. Nosotros como psicólogos y todo profesional de la salud como punto principal, ¿no? Como objetivo dentro de lo que es el cuidado de alguien es comenzar por su propio cuidado, ¿no? No podemos nosotros trabajar con alguien si es que no he comenzado por mí mismo, ¿no? Por mi preocupación, por mi salud física, mental, ¿no? Bien, o sea, no puedo hacerlo. Y acá hay un detalle más importante, ¿no? Que, como les digo, entre 30 y 35% puede haber tenido un destino distinto. Entonces, ¿qué pasaría si es que a través de la prevención y convirtiéndonos nosotros en agentes preventores, podemos generar difusión de lo que es la enfermedad del cáncer, de los factores de riesgo, de los factores protectores, de estas estadísticas, de poder motivar a través de el alcance que tengamos a otras personas y esas harán su difusión también de la misma manera, ¿no? Y podemos lograr cosas como la película Cadena de Favores, por ejemplo, ¿no? Pero implica un tiempo, ¿no? Un tiempo dentro de... Y creo que es un tiempo que tenemos, solo que a veces no forma nuestra prioridad poder realizarlo, pero ok, ¿no? Que esto sea como un llamado, ¿no? A sensibilizarnos y a decir, ¿y por qué no lo intento, no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que llegue de repente a 1 o 2 personas, pues eso es muchísimo más que no haber hecho la publicación y no haber llegado a ninguno, ¿verdad? Y acá un dato importante para pasar justamente a lo que es ya la estadística, pero de los tipos de cáncer según eh, eh, viendo varones y mujeres, ¿no? Que aproximadamente, y es lo que nos dice la literatura, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero mencionarlo acá también, aproximadamente 1 de cada 4 pacientes oncológicos necesita el acompañamiento de un profesional de la salud mental, puesto que el diagnóstico y la propia enfermedad de cáncer va a generar que hasta el 25% o 1 de cada 4 pacientes manifieste sintomatología clínica de ansiedad y de depresión. Si hacemos un número sumamente rápido de 71.000 casos que se reportaron hacia el 2020, ¿bien? Si estamos hablando en este momento de un 25%, probablemente unos 18.000 casos tienen que recibir un acompañamiento por un profesional de la salud mental, psicólogo y también en este caso psiquiatría. ¿Cuántas personas probablemente a través de un conteo rápido dentro de lo que son las sociedades, las asociaciones que trabajan psiconcología acá en Perú, ¿no? Y que pueden estar asociados como miembros, ¿no?
haciendo de repente un barrido rápido también en todas las instituciones que presenten una unidad oncológica. De repente somos unos 60 o 80 profesionales que trabajamos íntegramente con pacientes oncológicos. ¿Y eso qué significa? Que esos 80 deben darse abasto para esos 18.000 casos que año tras año necesitan una atención, por poner un número de estimación nada más. Y recordemos que el profesional no solamente trabaja de manera asistencial con el paciente, sino con la familia. Que ese paciente tenga al menos un familiar. Ya son 36.000 casos, ¿verdad? Y también trabajamos con los profesionales de la salud, que ese paciente solamente vea un médico oncólogo. Ya tenemos otros 18.000 más, ¿no? Ya tenemos cerca de 54.000 personas que deberíamos atender. Para la cantidad pequeña que somos, hay muchísima demanda, ¿verdad? Hay muchísima demanda. Por eso es interesante también el hecho de poder conocer un poco más de esta especialidad, ¿no? Y aquí vamos a pasar a generar un pantallazo rápido de lo que es el cáncer en varones y en mujeres. Nuevamente, ¿por qué? Porque yo debo de conocer temas que estén ligados a la oncología médica para poder trabajar en psicooncología. La psicooncología es la fusión de lo que es la psicología de la salud, de lo que es la especialidad de cuidados paliativos y la oncología médica. ¿Cómo podría yo brindar psicoeducación a un paciente que se va a someter a quimioterapia si es que no conozco sobre el tratamiento de la quimioterapia? ¿Qué tipos de quimioterapia son, por ejemplo? ¿Cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia? ¿Qué significa una sesión de quimioterapia? ¿Existe una preparación antes para poder iniciar la quimioterapia? ¿Qué es la cirugía oncológica? ¿Qué es la radioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia? Entonces, hay un mundo de conocimientos que necesitamos para poder atender al paciente y a la familia. Ya que vemos un primer detalle, un primer vistazo. Estos números acá, ¿no? En Perú. El cáncer en varones, en un primer lugar, tenemos al cáncer de próstata, 26.6%. Un poco más lejos, con un 10.2%, se queda el cáncer de estómago. Con un 6.9% el colorectal y 5.1% linfoma no Hodgkin. Vemos este dato porque hay una relación en lo que es el cáncer de varones y el cáncer en mujeres. Recordemos que en primer lugar, bastante abultado, bien, y lejos del segundo lugar, el cáncer de próstata. ¿Correcto? Estómago y colorectal son dos tipos de cáncer que vamos a encontrar en varones y en mujeres y también en una misma cantidad o casi parecida en un mismo lugar. Y el linfoma no Hodgkin que vamos a encontrar más en varones que en mujeres. Ojo, no significa que linfoma no Hodgkin no vamos a encontrar en mujeres. Significa que en varones hay mayor prevalencia. De igual manera, estómago y colorectal sí lo vamos a encontrar en mujeres y también con un estimado aproximado y parecido, en este caso similar, en cuanto a porcentaje. Y en mujeres, pues el más llamativo, y justamente en octubre se celebra el mes de sensibilización y concientización para la lucha contra el cáncer de mama, ¿no? En un segundo puesto, con 11.5%, el cáncer de cervix de cuello uterino. En un tercer y cuarto lugar ya aparece el cáncer de estómago y el cáncer colorectal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos deducir? Que en varones y mujeres hay una cantidad similar que afecta el cáncer de estómago y colorectal. No es propio de solamente un paciente o, en este caso, de sexos. Ambos lo presentan casi en el mismo porcentaje. Y también es importante que en las mujeres el cáncer ginecológico, el de mama y de cuello uterino, ocupan los primeros lugares. Sí, que el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en los varones, ¿no? Acá un detalle también importante para poder pasar ya al segundo momento, que ya vendría a ser a conocer lo que es la especialidad de psiconcología, es que el cáncer de cuello uterino a nivel mundial está asociado a dos factores. Primero, a un bajo nivel socioeconómico en el país en el cual se vive. Y segundo, a pobres políticas de salud pública en el país donde el cáncer de cuello uterino puede estar en los primeros lugares. En el Perú está en un segundo lugar, ¿no? Eso nos hace pensar y eso es un momento también para poder reflexionar, ¿no? Reflexionar, ¿por qué? Porque
nosotros necesitamos no solamente llegar a un espacio asistencial y de trabajo con el paciente, en consulta privada o en hospitales o en institutos de salud, sino que también necesitamos formarnos para poder gestionar políticas de salud pública, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, se sigue debatiendo en la ley del cáncer, ¿no? Que va a tener un alcance importante, pero que se necesita seguir puliendo para que al final la ley pueda llegar para todos y sea en beneficio de los pacientes, de los familiares también, ¿no? Pero acá nuevamente, ¿no? Se exponen estos números para poder generar sensibilización y decir, pues mi trabajo va a impactar de una manera positiva en cuanto pues pueda tener en contacto con un paciente oncológico. Muy bien, dejamos de lado entonces lo que es el cáncer a nivel mundial, a nivel Perú, ¿bien? Y creo que esta primera parte resalta la importancia del factor prevención y dentro del factor prevención estamos nosotros como profesionales de la salud, ¿bien? Específicamente de la salud mental. Y ahora pasemos a poder ver el segundo momento que es la especialidad de psiconcología y poder ver también el rol, las tareas, las actividades que realizamos dentro de esta especialidad, dentro de una unidad oncológica, ¿eh? Para cerrar la exposición con unas palabras finales que quisiera compartirles también, ¿no? La psicooncología entonces es una subespecialidad, ¿bien?, de la oncología médica, que atiende respuestas emocionales de los pacientes en los diferentes estadios de la enfermedad. Por cuestiones de tiempo no se va a exponer de manera profunda los estadios de la enfermedad, ¿bien?, o el proceso de la enfermedad del cáncer, pero rápidamente les voy a mencionar estos, ¿no? La etapa de prediagnóstico, la etapa de diagnóstico, la etapa de tratamiento, la etapa de remisión de parcial o total de los síntomas que puede llevar a una etapa de supervivencia o una etapa de recidiva que implica la reaparición de ciertos síntomas y del cáncer que podría haber remitido en algún momento, llegando a un último instante o un último momento que sería la fase final de vida. Entonces, en cada uno de estos momentos o estadios de la enfermedad del cáncer, el profesional de psicología, de la especialidad de psicología, trabaja. Es un trabajo bastante amplio y extenuante. Y cada uno de estos momentos, de esas etapas, tiene su trabajo especializado, ¿no? Por ejemplo, yo, de manera personal, trabajo con pacientes que se encuentran con una enfermedad avanzada, ¿bien?, o, en este caso, en una fase final de vida, en ese acompañamiento de ese buen morir. Y es hacia donde yo me venía especializando con los pacientes que vengo trabajando últimamente, ¿no? Ok, entonces, cada uno realiza de acuerdo a los estudios, la especialidad, los diplomados, las capacitaciones, la experiencia y donde uno vaya enfocado de acuerdo a la vocación que tiene, ¿no? Yo, dentro de la carrera de psicología, descubrí que el trabajo para acompañar a pacientes que se encuentran con una enfermedad avanzada, ¿no? Y en este caso en una fase final de vida, era hacia donde iba yo a especializar, ¿no? Y la oncología llegó justamente para poder conocerlo entre el 2016 y 17 y a partir de ahí en adelante, pues comencé la historia con ello, ¿no? Pero el trabajo no solamente tiene que ver con la atención a las respuestas emocionales del paciente, sino también de la familia y del personal sanitario que brinda la atención a los pacientes. Solamente pónganse en el lugar del médico oncólogo que puede llegar a ver 6, 8 pacientes en un día, por poner un número estimado pequeño, corto, y al menos a uno de ellos le indica que se encuentra en una fase final de vida, o se encuentra con una enfermedad avanzada, o con complicaciones. Ese brindar mala noticia no cree que también va a mermar en la persona. Somos seres humanos al final, ¿no? Y eso va a generar un impacto. Entonces el profesional de la salud también necesita una asistencia, una atención, y ahí es donde estamos también nosotros. Por eso es que hablamos de un enfoque biopsicosocial, ¿no?
También estudiamos los factores psicológicos, conductuales, sociales que influyen en la morbilidad, mortalidad del cáncer. Y a esto debemos de sumarle también lo que es un enfoque espiritual, ¿no? Y es lo que trabajamos más cuando acompañamos a un paciente que se encuentra en una fase final de vida. Cómo poder recuperar la esperanza, ¿no? Cómo poder encontrarle aún en ese momento un sentido a la vida. No es sencillo, ¿no? Pero ahí estamos nosotros en ese acompañamiento, en esa fase. Bien, entonces, entendiendo esa definición, nos vamos a dar cuenta, como les mencionaba, que la psiconcología se nutre de la oncología médica y de cada una de las especialidades de la oncología médica. Eso implica que es necesario y es importante conocer bases de la oncología médica, al menos con las que nos tenemos que familiarizar para poder brindar psicoeducación y atención al paciente oncológico, pero también de la especialidad de cuidados paliativos y de la psicología clínica, ¿no? Que es la madre, al fin y al cabo, de toda especialidad de psicología, ¿no? Bien, entonces, con esta definición voy entendiendo al menos en la parte asistencial cuál va a ser mi trabajo, ¿no? Acompañamiento al paciente oncológico, a la familia y al profesional de la salud, entendiendo y atendiendo las respuestas emocionales frente a la enfermedad del cáncer y a todo el proceso de la enfermedad que aparece pues, al momento de brindarle el diagnóstico, ¿no? O la mala noticia, que desde ahí ya comienza una etapa de duelo, ¿no? Porque el duelo no solamente viene a partir de la muerte, ¿no? El duelo tiene que ver con la reacción natural de la persona frente a la pérdida de algo, de alguien, de alguna cosa, de alguna situación, de algo que se tenía o algo que se quería tener incluso, con la cual hay una vinculación o una carga afectiva. Entonces puedo sentir o experimentar duelo ante la pérdida de un celular, ante el alejamiento de una amistad, ante el rompimiento de una relación de pareja, ante la pérdida de un padre o de una madre, ante la pérdida del trabajo, ante la distancia de repente hacia otro país del mejor amigo o la mejor amiga, incluso ante la pérdida de metas que yo quería lograr pero que al final no pude lograr. Por ejemplo, un caso, un paciente que tendría aproximadamente 15 años, 14, 15 años, venía del interior del país, llegaba con un diagnóstico ya dictado pues, ¿no? en el hospital de cáncer de osteosarcoma, de cáncer al hueso, ¿ya? Que estaba ubicado a la altura del tobillo. Acá se reafirma ello y se le indica que el tratamiento, por lo avanzado que estaba, era amputarle la pierna de lo que es la rodilla hacia abajo, la pierna izquierda. ¿Cuál era el sentido de vida de este adolescente? Él había, en este caso, dedicado gran parte de su vida a lo que era el deporte y en este caso al atletismo. Era atleta. Su sueño era poder representar a su región porque ya había logrado representar a su pueblo, a través de su colegio, y quería representar en algún momento el atletismo al Perú. Y esa persona comenzó a experimentar el duelo al momento de decirle, se te va a tener que amputar una pierna. Y la pérdida de algo que se soñaba y que al final no se va a poder tener. Al menos no de la forma que se habría podido imaginar él en ese momento, ¿no? Entonces, la definición de psiconcología aquí está más dirigida al trabajo asistencial. Pero no solo y exclusivamente generamos atención asistencial, es decir, en consultorio privado o en hospitales, centros de salud o en institutos de salud, ¿no? Sino que en este caso también es importante darnos cuenta que el rol de psicólogo trasciende el trabajo asistencial, ¿no? Y acá es que le voy a explicar la parte asistencial, pero también les comentaré nuestro rol en otros espacios o esferas que son importantes poder desarrollarlas. Dentro de la parte asistencial, el soporte psicológico en las diferentes fases de la enfermedad oncológica. Generalmente los pacientes con cáncer frente al diagnóstico experimentan ansiedad e incertidumbre.
frente al tratamiento, posterior al tratamiento, es más bien la sintomatología depresiva que aumenta. Bien, ya les explicaré en un momento más ese detalle. Pero entonces es importante brindar el soporte. Recordando que hace unos minutos les decía que uno de cada cuatro pacientes necesita asistencia profesional, ya que la estadística me dice que puede presentar sintomatología clínica de ansiedad y o de depresión, entonces reforzamos la importancia del psicólogo. Lo segundo, fortalecer estrategias de afrontamientos positivos. También, porque no solamente el trabajo va enfocado a poder reconocer los factores de riesgo, sino también a conocer de manera íntegra al paciente. ¿De qué forma? También reconociendo estos factores protectores, ¿bien? Y estas estrategias de afrontamiento que tiene nuestro paciente, reforzándolas y si es que no tuviera las necesarias, pudiendo enseñar. De igual manera, el apoyo y el acompañamiento psicológico no solamente es al paciente, sino también a nuestro familiar, que generalmente es una mujer, ¿no? La estadística dice que un 60-70% de cuidadores de pacientes, y en este caso de pacientes con una enfermedad oncológica, son mujeres, ¿no? Y también la prevención del burnout, de la fatiga por compasión, ¿no? De esta sobrevinculación que puede haber del profesional sanitario con la familia, con el paciente, con el caso que atiende. Porque nuevamente, al final, seguimos siendo seres humanos por delante de la profesión que tenemos. Por ello es importante los cuidados que deberíamos de tener, ¿no? Pero esto podríamos generar como reducción de lo que realizamos dentro del campo de la psiconcología en el ámbito asistencial, en lo que es el trabajo en hospitales, ¿no? En clínicas, en consultorios privados. Pero nuestro trabajo también tiene que ver con la prevención, a través de organizaciones, de los propios centros de salud, de las postas, de los hospitales, de los institutos de salud, como también a través de nuestras redes sociales, ¿no? Del compartir de boca a boca con otras personas, de animar a que las personas puedan tener al menos durante el año un chequeo preventivo, ¿no? Que debería ser obligatorio, ¿no? No lo es, pero creo que compartiéndolo puede llegar a que al final la persona asista, ¿no? Y se puede detectar a tiempo alguna enfermedad, ¿no? O el inicio de alguna enfermedad, o valores que de repente deben de ser atendidos para prevenir enfermedad. Recordemos que hay tipos de prevención, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria. Y puedo practicar en cada una de ellas, ¿no? No solamente cuando estoy trabajando en un centro de salud, ¿no? O estoy ligado ya al campo de la salud en un puesto de trabajo, ¿no? Lo puedo hacer, como te digo, desde acá, desde una capacitación, por ejemplo. Por eso es que también hay otra área que tiene que ver con capacitación, con docencia. Pocas son las universidades que brindan lo que es un curso de psiconcología. En la universidad donde yo trabajo se dicta el curso de psiconcología, por ejemplo, como un electivo. Hay otras universidades, recuerdo que hay una más, si no me equivoco, o dos que también tienen dentro de la currícula el curso de psiconcología. Qué bueno fuera que ahora que ya hay una mira en cuanto a segunda especialidad, pueda ya haber al menos un primer alcance, como de repente este, ¿no? En que la persona conozca algo de la especialidad y quién sabe, ¿no? En algún momento dentro de una currícula, al menos de carácter electivo, para que al final la persona en algún momento pueda generar más adelante una segunda especialidad y sumarse a los esfuerzos que se hacen, pues no, para poder atender a un paciente oncológico. Recordando que hay bastante demanda, ¿no? Y la oferta de fuerza, ¿no? De psiconcólogos en el Perú es reducida, es corta, ¿no? Pero no solamente es eso, sino que la ciencia y la especialidad de la psiconcología crece a través de la investigación. No solamente es importante realizar docencia, sino avanza a través de la investigación. Y la investigación también es uno de nuestros pilares. Y es importante dentro de cualquier especialidad, evidentemente, ¿no? Y ahí está nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es bastante amplio. ¿Y por qué no? También trabajar dentro de las políticas de salud, ¿no? Por ejemplo, las guías de práctica clínica, ¿no?
hace algunos años el INEM pudo compartir después de años de trabajo, ¿no? En la cual se sumaron especialistas psicólogos y oncólogos, ¿no? Además de los profesionales psiquiatras y médicos oncólogos que también se sumaron, y metodólogos, investigadores, ¿no? Y sacaron dos guías de práctica clínica, ¿no? Para trabajar pacientes con ansiedad y pacientes con depresión. Y esas guías que se trabajaron en el INEM se en un rollout para que se pueda trabajar también a un nivel de hospitales y de espacios en los cuales hayan unidades oncológicas, ¿no? Son justamente como su propio nombre lo dice, ¿no? Una guía para que el trabajo esté estandarizado. Bien, pero eso nace justamente de la investigación, ¿correcto? Entonces, no solamente hay un trabajo asistencial, el trabajo es mucho más amplio. Y esto solamente es para compartir lo que se da dentro de una especialidad de psiconcología. Es así como también se maneja dentro de las otras especialidades, ¿no? Bien, y un último detalle que va a reforzar esta importancia del acompañamiento psicológico, ¿no? Psiconcológico, es que un diagnóstico de cáncer puede provocar un nivel elevado de malestar emocional. No vamos a poder negar eso. Por más estrategias de afrontamiento que tenga, por más acompañamiento, pero es una mala noticia y una mala noticia genera un impacto emocional en la persona. Esté preparada o no, va a existir un impacto. Pero hablamos de malestar emocional elevado en un 50% y un trastorno psicológico, es decir, ya sintomatología clínica de ansiedad y de depresión en un 25% de los pacientes, ¿no? Los sentimientos de incertidumbre y amenaza acompañan al paciente a lo largo del proceso, se traducen con una mayor presencia de sintomatología ansiosa en o en el momento del diagnóstico. ¿Por qué ello? Porque al momento del diagnóstico van a surgir muchísimas preguntas, pocas respuestas de repente, ¿ya? Y poco o pobre conocimiento de la enfermedad y del tratamiento. Entonces todo termina siendo nuevo, todo termina generando ansiedad, miedo, por ello es que la sintomatología ansiosa es más intensa que la propia sintomatología depresiva. Pero pasa que mientras va avanzando el tratamiento y se va dando la quimioterapia, la cirugía oncológica, la radioterapia, sobre todo la quimio y la radio principalmente, esto va a generar un impacto no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Entonces la sintomatología depresiva comienza a aumentar y a aparecer en mayor proporción versus la sintomatología ansiosa clínica, ¿no? Entonces, el nivel de malestar emocional y la duración de la intervención psicológica son dos variables que en mayor medida explican, primero, el beneficio de la reducción del distrés y segundo, la mejora de la calidad de vida del paciente y también del propio profesional de la salud. Porque utilizando técnicas de comunicación que nos brinda, por ejemplo, el counseling, ¿no? Acompañadas de lo que es la intervención en terapia cognitivo-conductual, de lo que es terapia centrada en el sentido, que son intervenciones que se trabajan con pacientes oncológicos, desde la terapia de la dignidad, que se trabaja con los pacientes oncológicos en fase final de vida. ¿Eh? Esto también nos brinda no solamente herramientas de atención, sino también de protección y de realizar un buen trabajo. Entonces implica el cuidado del otro, pero también a través de las técnicas el cuidado de uno mismo, ¿no? Y desde ese punto es donde empieza todo lo que acabo yo de compartir en este momento. Quería compartirles estos detalles como especie de introducción, ¿no? A lo que es la psiconcología, ¿no? Que tuvieran un primer alcance, ¿no? Hacia ello. Y espero yo, pues, ¿no? Que en algún momento nuevamente nos podamos cruzar y poder compartir algo más con respecto a lo que es la psiconcología, tal vez incluso profundizar ya algún tema en especial después de haber conocido esto como introducción. No podemos aprender técnicas si es que al final no conozco lo que es el cáncer, no conozco los tipos de cáncer, los estadios, la parte psicoeducativa, ¿no? Y teórica, qué es la psiconcología, cuál es el rol para poder llegar a este punto, ¿no? Pero pienso yo de que con esto ya hemos generado un primer paso, ¿no? Y ahora, y es lo que más me interesaría a mí después de finalizar esta sesión, es que no solamente haya generado interés por la especialidad, sino, y sobre todo,
de que a partir de ahora, con conocimiento que ustedes tienen, pueden convertirse y se han convertido ya en agentes de prevención. Eso significa que sería importante poder compartir la información para que llegue a más personas y que comience una preocupación sana, natural por la salud física y también por la salud emocional. Al final, con esa preocupación terminamos ganando todos, ¿no? Reducimos tasas de prevalencia del cáncer, de los propios trastornos psicopatológicos, del impacto que tiene e incluso de la propia muerte de personas por cáncer. Muy bien, agradezco, comparto acá mis redes sociales, espacios con los cuales puedo entrar en contacto también con ustedes y espero que pueda ser hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.